Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Tal vez en la historia más reciente, y cuando digo la historia más reciente pueden ser de los últimos 30 años, no habíamos visto una coyuntura tan marcada en lo que tiene que ver con la construcción inmobiliaria. Muchos recuerdan que en 1998 se generó una crisis marcada en el sector, que generó un encadenamiento en otras actividades, llevó a quiebras de muchas compañías, incluso una crisis en el sector financiero, pero digamos que esa crisis en construcción inmobiliaria en aquel momento fue más gestada por problemas en la parte financiera, con un mecanismo que era el UPAC y luego cambió a la VR. Cuando uno mira los indicadores de caídas del sector en esa época, se están pareciendo a lo que está ocurriendo en la actualidad. O sea, vemos caídas en ventas de vivienda del 50%, estamos viendo desistimientos de personas que dicen sí voy a comprar la vivienda, pero luego dicen ya no la voy a comprar y eso está creciendo a tasas del 100%, incluso el área iniciada de vivienda viene decreciendo. Tal vez en construcción inmobiliaria lo que más está destacando a nivel global en sectores tiene que ver con la parte institucional. Vemos una actividad en el frente de construcción hotelera que sigue con un buen ritmo, pero el principal jalonador sigue siendo la vivienda y que esté en ese nivel de afectación pues genera un encadenamiento negativo con otra serie de sectores. Cuando vemos esto, pues decidimos llamar al experto. Él es Lucas Gómez, él es el fundador y el gerente de Trazos Urbanos. Lucas, te doy la bienvenida y quiero que nos contes inicialmente un poquito qué está pasando en construcción inmobiliaria, qué está pasando en el sector inmobiliario, para entender un poco esto hacia dónde va a ir y qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Alejandro. Sí, mira, pues son muchos factores, o sea, no es como que hay una sola respuesta a lo que está sucediendo, pero lo primero es que después de la pandemia vienen políticas monetarias expansivas que inundan el mundo entero de liquidez. Y eso tuvo un efecto muy positivo sobre todos los mercados, incluido el sector de los bienes raíces. Teníamos tasas de interés muy bajas y como había esa abundancia de liquidez, pues todo el mundo se tira al mercado de bienes raíces y a los diferentes mercados, y vimos una explosión en la venta de vivienda nueva durante, pues arranca a finales del 20, cuando ya hay un poco de claridad de qué iba a pasar con la pandemia, se dispara en el 21 y eso más o menos dura hasta mediados del 22. En ese momento, pues, habíamos salido, pues, o ya estábamos viviendo situaciones complejas a nivel global, como el tema de la crisis de los contenedores, la guerra de Ucrania y otros factores que empezaban, pues, y el solo hecho, pues, digamos, de la reactivación económica masiva y el disparo del consumo que estaba muy por encima de lo normal, porque acordate que pues durante la pandemia todo el mundo ahorró, pero el día que nos dieron luz libre, pues como para andar por la calle nuevamente, pues todo ese ahorro dejó de ser inversión y pasó inmediatamente a convertirse en consumo. Y ahí viene uno de los factores que puede explicar bastante lo que está pasando hoy, es que se empieza a detonar el incremento de precios, la inflación se empieza a volver un problema global relevante que empieza a aporrear particularmente el sector de la construcción, porque cuando uno habla de los insumos de la construcción, pues esos insumos empezaron a subir de manera acelerada. Creo, pues más o menos recuerdo, en el 21 teníamos incrementos hasta del 40 y 50% en los insumos de la construcción. ¿Eso por qué es relevante? Porque pues finalmente, de las cosas que trajo todo ese fenómeno fue lo primero, el incremento de los costos de producción de vivienda nueva. Entonces, a los constructores que les tocaba, para no perder plata, subir los precios y cuando empiezas a subir los precios, pues la curva de elasticidad de la vivienda pues va a tener alguna respuesta, el nivel de comercialización va a disminuir por subida de precios. Ese fue uno de los primeros factores. El segundo es que pues todas las naciones donde hay un Banco de la República independiente y hay un control de la inflación, pues la política monetaria voltea a convertirse restrictiva
Y ahí lo que pasó es que el Banco de la República en Colombia, que pues actuaba de manera juiciosa, empezó a subir tasas de interés para recoger liquidez, a subir tasas de interés que tienen dos efectos particulares. El primero es que incrementó los costos de financiamiento para los proyectos inmobiliarios en su desarrollo, lo que llamamos el crédito constructor, pero lo segundo es que incrementó el crédito de largo plazo o la tasa a la que le prestaban a los compradores de largo plazo, y la incrementó de manera significativa, casi que la duplicó. Un país como Colombia antes tenía tasas para la subrogación de créditos o para los créditos de largo plazo alrededor del 10%, 11% efectivo anual, y esas tasas llegaron a subir a niveles del 17, 18%, que en términos prácticos lo único que significa es que la gente perdió poder adquisitivo, porque con los solos intereses la cuota mensual que tenían que pagar por el mismo apartamento pasó a valer el doble. Entonces muchas de las personas se quedaron sin poder adquisitivo para poder comprar vivienda. Entonces yo creo que son esos dos factores, ¿sí? Incremento de los costos, cada vez la vivienda es mucho más costosa, y segundo, pues la financiación o la forma de comprar esa vivienda es más difícil. Ahora, hay un tercer aspecto que es político, y es particularmente en Colombia, con la llegada al gobierno de Petro, con el cambio de los ministros y con la nueva ministra de Vivienda, pues las políticas de subsidios al programa Mi Casa Ya también cambian la forma en que se asignan esos subsidios, y se le metió, pues se generó inestabilidad al cambiar las reglas de juego. Hoy hay un montón de subsidios en el mercado que no se han podido asignar, entonces hay un montón de inmuebles terminados que no se han podido subrogar o que no se han podido entregar a los clientes, y la realidad es que hoy las personas no tienen claridad si van a obtener esos subsidios. Entonces, si no tienes claridad si vas a acceder o no al subsidio, pues queda más difícil tomar la decisión de si compras o no compras vivienda en el segmento de vivienda de interés social. Y de hecho ahí pues es donde se están viendo como las caídas más relevantes en el mercado actualmente. Perfecto. Lucas, yo me quiero detener un poquito en ese tema de subsidios, pero quiero primero que nos puedas compartir a las personas que nos escuchan y nos ves un poquito cómo llegas a Trazos Urbanos, por qué la fundaste, cómo llegaste ahí, cómo fue el recorrido que hiciste para llegar a tu organización. Sí, yo pues desde muy joven, yo creo que siempre he querido como dedicarme, siempre tenía como el sueño de hacer dinero, desde muy chiquito. Entonces, si a mí me preguntaban chiquito qué quería hacer, yo te hubiera dicho que probablemente accionista o militar. Esa era como mi respuesta general. Y desde muy chiquito tenía como esa vena de emprendimiento, en qué me meto, qué aprendo. Entonces, me acuerdo que estaba en el primer semestre de la universidad, y ahí empecé como a emprender en diferentes cosas. Entonces, lo primero que hice fue empecé a invertir con mis papás en ganadería. No teníamos ni idea, no me fue nada bien en eso. Fui y algún día le dije a mi mamá, yo siempre he soñado con ser accionista, enséñame, y me llevó a asesores en valores en su momento, y empecé a operar. Pues tenía unos ahorritos muy pequeños, pero mi mamá me ayudó y me dijo, tiene 10 millones para que empiece, y empecé por ese lado. Entonces, siempre había tenido esa vena. Estudié economía porque cuando salí del colegio, en mi ignorancia, pensaba que si uno estudiaba economía, pues le iban a enseñar a hacer plata. Cuando hice la carrera, pues me di cuenta que nada que ver una cosa con la otra. Pero sí. Por ahí hay un meme muy gracioso que dice como, hey, no entiendo, los que estudian economía, pues lean lo que anotaron para que puedan hacer plata. No entiendo por qué no la hacen. No, de acuerdo. No, a uno no le enseñan nada de eso. Sí tuve la fortuna, yo estoy en la Universidad AFID, ellos tenían como líneas de énfasis, y dentro de las líneas de énfasis encontré las finanzas, y ahí sí encontré algo que me apasionaba. O sea, cuando yo empecé a ver los conceptos de valor del dinero en el tiempo, cuando empezaron a hablarme de los mercados de capitales, renta variable, renta fija, futuros, o sea, eso sí, yo dije, wow, esto encontré dónde va a ser mi futuro. Y de hecho mi sueño era ser corredor de bolsa. Yo decía, yo quiero irme a enfrentar a los mercados y al tema de especulación. Cuando uno se gradúa, uno no escoge dónde trabaja, es difícil. Uno casi que tiene la presión de toda la familia y de todo el mundo de salga a trabajar, y pues por temas yo creo que es fortuna,
pues mi primer trabajo fue en una empresa muy importante del negocio inmobiliario en Medellín, que se llama Londoño Gómez. Allá entré al área financiera y esa fue como mi primera experiencia laboral. Me aburrí rápido. Yo tenía el sueño de trabajar en la banca o trabajar en una firma comisionista. Me fui a trabajar a Corredores Asociados. Y estando en Corredores Asociados, pues me di cuenta que ese era un trabajo que no era tanto de especulación, o por lo menos en el área que yo estaba, era más comercial. Y yo decía, eso no me gusta. Pero aprendí a vender en ese punto. Cuando la OPA de Ecopetrol logré invertir unos ahorros que ya tenía y me fue súper bien. Y dije, este es el momento de mi vida, estoy joven, me voy a ir a especular en la bolsa americana. Hice un curso y me llevé todo el capital y empecé a especular en la bolsa americana y yo dije, para esto nací. 5 años después me di cuenta que no había nacido para eso, que estaba más equivocado que un berraco, que no era capaz de manejar mis emociones, que no me iba bien en eso, que tenía que dejar de ser terco, que después de 5 años pues ya eso no iba para ningún lado. Y nuevamente, por cosas de suerte, una de las personas que había conocido en Londoño Gómez, un empresario, me llama un día y me dice, Lucas, voy a participar en un proyecto inmobiliario y necesito a alguien que me ayude a explicar esto desde la parte financiera, a explicar cuál es el negocio. Y había buscado a mucha gente y no había logrado como concretar nada. Me llama a mí y terminamos cerrando un negocio muy importante que fue la clínica Comeva Palmira, una edificación de 100.000 millones. Y digamos que ahí volví como al sector de los bienes raíces. Y volví con proyectos muy grandes. Entonces en Medellín hay otro proyecto que se llama Distrito de Negocios Milla de Oro. Ese mismo empresario en algún momento me llama y me dice, Lucas, estoy tratando de comprar el lote de Sakurajana. ¿Te acuerdas que antes era el restaurante Sakurajana? Me decía, esto vale X plata, tengo el 60%, tengo todos estos cacaos, pero me falta el 40%. ¿Qué se te ocurre? Y pues había vivido el mundo de las firmas comisionistas. Dije, pues esos son los que manejan la plata, y me voy y hablo con ellos. No conseguí un peso, pero logré hacer una reunión con una empresa importante acá en Medellín y le vendí el 40% y 3 pisos del edificio. Entonces terminé convirtiéndome en el estructurador del proyecto. Y ahí sí me dijo él, véngase a trabajar a mi compañía. Me fui por una empresa donde el negocio que hicimos fue el siguiente. Le dije, yo me voy para su empresa, pero a mí me gusta es aprender de negocios. No, yo no quiero ser el responsable de sus finanzas ni nada de eso. No me ponga a ver sus balances, a manejarle los resultados, los bancos, nada. Yo me voy para allá, no importa el salario, pero yo quiero el siguiente cargo. Manejo inversionistas y estructuración de nuevos negocios. No tenía ni idea qué era eso, pero eso empezó a funcionar y durante los 5 años que estuve en esa empresa, desarrollamos más de 5.000 viviendas, ciudades como Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín, o sea, por todo el país. Sí. Y la otra condición que había puesto cuando entré, pues tenía muy poca plata. O sea, ya en ese momento mi patrimonio ascendía, no sé, 50 millones, 100 millones y mucho. Eso no es un chiste, pero para mí era importante. Yo le dije, yo quiero coinvertir en los proyectos. O sea, con lo poquito que yo tengo, yo creo que yo tengo que invertir para poder aprender. Y empezamos a invertir. Y corrí con mucha suerte. Lanzamos 2 proyectos, los 2 primeros proyectos en que me metí. El primero fue un proyecto cerca al Peajito en Medellín, un proyecto de 700 apartamentos. Yo tenía que hacer una presentación para ir a recoger el 30% del capital. Fui a recoger el 30% del capital y cuando convoqué a los inversionistas recogí el 15% y quedaba un 15%. Y a mí la presentación me parecía tan buena y el proyecto tan bueno que dije, yo me meto con el otro 15%. Eso fue una apuesta muy loca porque eso era un compromiso de casi 800 millones de pesos. O sea, no tenía esa plata, pero dije, en algún lado me la consigo. La verdad es que corrí con mucha suerte, el proyecto fue sumamente exitoso. La verdad casi que no tuve que poner plata, o sea, creo que puse 150 millones que me prestaron y el proyecto salió y fue un proyecto que pues, me dejó unas cifras importantes. El segundo proyecto, y la historia es relevante, cuando yo estaba buscando los inversionistas para lo de Sakurajana, para Distrito de Negocios Milla de Oro, en una de las firmas de comisionistas que en ese momento existía, que era Correval,
Los tipos me dijeron, Lucas, usted es muy intenso, huevón. O sea, nosotros quisiéramos trabajar en algún momento, pero nosotros todavía no estamos listos, los fondos de inversión todavía no están listos. Déjeme, le presento varias personas que están montando un fondo de capital nuevo para Colombia y ellos podrían estar interesados. Y en ese momento conocí dos personas que aún son socias mías, que fundaron un fondo acá que se volvió muy importante en el tema de desarrollo inmobiliario que se llamaba Avenida Capital. Y yo fui como de las primeras personas que les creyó. Ellos eran otros emprendedores, ellos cuando arrancaron lo que necesitaban era mostrar oportunidades de negocio y con esas oportunidades de negocio se iban al resto del mundo a tratar de convocar plata. Ellos tenían en un primer fondo la intención de convocar algo así como 150 millones de dólares. Yeah. Y yo era la persona que todas las semanas venía y los acompañaba en Medellín y les mostraba a cada uno de esos fondos que traían una oportunidad de negocio. Después de un año de trabajar con ellos, logramos encontrar un lote que queríamos comprar y la única condición que tenían ellos era, bueno, vamos a invertir con ustedes. Ellos lograron cerrar su fondo, pero la empresa donde usted trabaja tiene que poner mínimo el 30% por un tema de alineación de intereses. Y yo fui donde este empresario y me dijo, Lucas, yo ya no tengo plata, yo no soy capaz de poner eso. Y yo había trabajado un año, yo me sentía frustrado, o sea, era un proyecto del berraco. Entonces le dije, déjeme, yo levanto esa plata, pero si yo levanto esa plata, pues yo voy a tratar de ganarme algo y voy a representar a mis inversionistas. O sea, yo no soy parte de su empresa, yo soy parte de los inversionistas, pues tengo que cuidar esos intereses. Y logramos recoger algo así como 3.000 millones. Sí. Coinvertimos con el fondo y era el inicio de todo el desarrollo inmobiliario de Niquía. De hecho, hicimos un proyecto al frente de Puerta del Norte, Puerta del Norte, se llama el centro comercial allá. Sí. Y fue un proyecto completamente exitoso. El negocio que yo hice, que fue uno de los primeros negocios o los primeros apalancamientos grandes que me disparó, fui donde una amiga y le dije, tengo una oportunidad grande, y ella me dijo, Lucas, me interesa verla, queremos invertir en propiedad raíz, pero venga, hablemos con mi tío, que él es como el líder de la familia. Sí. Entonces, Alejo, yo me fui para esa reunión y yo iba preparado, eso era un proyecto que duraba 4 años, y yo quería cobrar como 3 o 4 millones mensuales por asesorarlos, por representarlos, era como mi gran sueño, o sea, yo con eso me sentía más afortunado que un berraco. Fui, presenté el proyecto inmobiliario era un proyecto que daba una TIR del 34% en papel. Sonaba muy bien, pero cuando yo me siento con ese señor, él me dice, Lucas, yo usted no le va a pagar nada. O sea, yo no he ganado nada, yo no veo cómo diablos le voy a pagar algo. Yo le propongo otra cosa. Hasta el 20% de TIR todo es mío y de ahí vamos 40-60. Yeah. Yo creo que ni él ni yo sabíamos que yo iba a decir que sí. Pero dije que sí. Y al final ese era el segundo proyecto donde yo invertía, porque invertí 50 millones y el acompañamiento con ellos dio el 70% de TIR. Fue el negocio más rentable que he hecho en mi vida. Y eso empezó a formar ya un patrimonio importante que en 4 o 5 años yo ya me sentía fuerte como en conocimiento pues del negocio inmobiliario y dije, voy a montar Trazos Urbanos. Trazos Urbanos nace el 1 de septiembre de 2014 y para fundarlo o para armar esa compañía invité a las personas que habían confiado en invertir con nosotros en los proyectos inmobiliarios. Les dije, ustedes han confiado siempre en mí, venga, vamos, montemos esta empresa. Y fue una empresa que arrancó muy pequeña con 100 millones de pesos, o sea, eso es un chiste, pero que arrancó a crecer rápidamente porque uno de los primeros grandes inversionistas fue ese fondo de inversión al que yo le había trabajado un año, que ya confiaban en mí, y su primera inversión con nuestra empresa fue por encima de los 40.000 millones de pesos. Y ahí arrancó la historia. Ahí arrancó la historia. No. Mira, Lucas, es que contás ahí un montón de temas que es puro como, o sea, cómo puede uno avanzar en medio de adversidades. O sea, vos en toda tu historia de emprendimiento, de inversionista, pues veías una serie de retos y lograbas avanzar en esos frentes. Yo quiero que nos contes un poquito eso, cómo lo ves hoy en el sector, porque, o sea, comenzaste reseñando de todos los retos que está teniendo el sector,
¿Ustedes cómo están haciendo para avanzar en medio de esa situación? O sea, ¿dónde están viendo que todavía hay oportunidades? Porque contaron un tema muy interesante con lo que ocurrió en Nikia y me imagino que en esa época terminó siendo eso el foco de expansión de la ciudad y el foco de desarrollo, pues que se convirtió todo el norte. Pero entonces hoy en medio de esta coyuntura, ¿qué estás viendo como los elementos, las estrategias para poder avanzar? Yo te voy a decir primero el problema grave que veo en el sector. Yo creo que el riesgo del sector aumentó, el modelo cambió, y es el principal activo del sector inmobiliario nace después de la crisis del UPAC, que es la fiducia. Sí. Y la fiducia era un modelo donde se hacían preventas y solo si se alcanzaba un punto de equilibrio se iniciaba una construcción. Hasta ahí todo va muy bien. Y eso suena completamente sensato porque pues hay un tercero que vigila que se decrete el punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio no es solo comercial, hay una evaluación financiera, hay que tener acceso al crédito, hay que tener unas normas. Entonces, eso en teoría suena muy bien. ¿Qué pasó y cuál es el mayor problema hoy en día? Que en la medida que el mercado inmobiliario se fue desarrollando y fue creciendo, el producto también creció. Entonces, cuando esto se inventó, hablamos de torrecitas. Torrecitas que se vendían en 6 meses y se construían en 12. Estamos hablando de un periodo total de 18 meses, 24 meses en el desarrollo total de un proyecto. Cuando empezó a desarrollarse el sector y a crecer y empezamos a ver edificios cada vez más masivos, pues ya teníamos edificios de 200 apartamentos, de 250 apartamentos, los puntos de equilibrio se empezaron a aumentar. Entonces, si hoy vas al mercado y ves proyectos en lanzamiento, probablemente encontrás proyectos, algunos pocos, desde 30 meses para el pago de la cuota inicial, pero ya encuentras proyectos con 40 y 50 meses para el pago de la cuota inicial. ¿Eso por qué es peligroso? Porque tú no inicias a construir hasta que no vendas el 70-80%. Y en Colombia se vende a precio fijo. Entonces, tú vendes en el primer año o en los primeros 2 años y luego tienes que ir a ejecutar una obra donde ya no tienes conocimiento de cuáles van a ser los costos y los imprevistos de ese momento, pero el 80% de tus ventas ya está fija. Entonces, ese es el problema real que tiene hoy el mercado. Entonces, cuando llegó la pandemia y pasó todo lo que pasó, que te conté ahora, pues los constructores estaban vendiendo a 40 meses y habían vendido barato y llegó la inflación y hay tasas de interés y ya los números no cierran. Entonces, este es como el gran problema. ¿Dónde veo oportunidades? Primera gran oportunidad, si existe un déficit inmenso de vivienda. O sea, en Colombia no hay posibilidad alguna de hablar de burbuja inmobiliaria. Cuando uno habla de burbuja inmobiliaria, se refiere a una situación específica donde hay sobreapalancamiento en el mercado, donde hay efervescencia del mercado y donde la gente, pues, de alguna manera compra altamente apalancado porque simplemente creen que eso va para el infinito, va para el infinito. No, realmente en Colombia los precios están caros es porque el costo de reposición es altísimo. Hacer esos edificios es altísimo, pero no hay un altísimo apalancamiento. Cuando uno compara los niveles de apalancamiento de Colombia con el resto del mundo, no es tan alto. Y lo otro es que hay déficit de vivienda, no superávit de vivienda. Entonces, cuando uno mira todas las burbujas inmobiliarias, siempre hemos encontrado que hay más viviendas que hogares. Entonces, cuando hablamos, creo que era 2008, 2007 España, creo que el dato era que existían 1.5 viviendas por cada familia española, o 2 viviendas por cada familia española. En cambio, en Colombia hay 50 millones de habitantes, hay 12 millones de hogares y hay un déficit cualitativo y cuantitativo de 5 millones de hogares. O sea, el problema de nosotros es de desarrollo. Nosotros necesitamos hacer mucha más vivienda. Sí, y mira que en un programa de 100.000 viviendas gratis que fue Juan Manuel Santos, o sea, vos haces eso y no alcanzas a cerrar esa brecha en mucho tiempo, o sea que el déficit, pues lo que hay es oportunidad para poder cerrar ese tipo de brecha. Mira el dato tan jodido, el año récord fue el 21 en venta de vivienda nueva, sí. Creo que fueron 232.000 unidades. Hay un estudio de MIT que habla que para poder
disminuir el déficit de vivienda. En 50 años en Colombia tenemos que producir alrededor de 450.000. O sea, en ese momento estábamos produciendo, no sé, el 60%. Yo creo que este año no llegamos a 180.000 viviendas. Entonces, ahí hay una oportunidad gigantesca porque existe una demanda real. O sea, hay un déficit real de vivienda, hay una necesidad real de vivienda. El problema es que no hay los mecanismos financieros para que la gente pueda acceder a vivienda. Entonces, la gente hoy compra vivienda en Colombia. Hay como varios mecanismos a través de los que lo hacen, de lo que pasa. El primero es los afortunados, el que el papá llega y les entrega una casa, les ayuda con parte de la casa. El segundo está la autoconstrucción. Entonces, es bastante común en los barrios, en los estratos más bajos, que tú ves los edificios que van creciendo en la medida que la familia va creciendo. Sí, como arrancó como una casa a un piso y termina con 7 losas. Esa es la segunda, pero eso es una construcción muy informal. Uno no sabe si cumple con la norma sismorresistente, si tiene evacuaciones, o sea, tiene un montón de problemas la informalidad. Y la tercera sería que existieran productos del mercado financiero que permitieran acceder fácilmente a la vivienda a cualquier persona que tuviera un ingreso, pues que pudiera demostrar. El gran problema en Colombia tiene que ver con la poca cantidad de bancos que hay poca competencia. Uno mira Colombia, pues no tengo el dato exacto, pero yo no creo que hay más de 10 grupos o 15 grupos bancarios. Es que hay varios bancos, pero son el mismo grupo. Vos vas a Estados Unidos y creo que hay miles de bancos, pues, o sea, son cantidades de bancos por todos lados. Entonces, eso hace difícil la competencia y por eso siempre hemos tenido unas tasas de interés donde en el momento más bajo de la historia fue el 10%, pues es costoso. Entonces, pues la primera oportunidad, creo que sigue existiendo un déficit importante. Si no hay mecanismos para comprar la vivienda, si hay mecanismos, pues debería existir mecanismos para producir la vivienda y alquilarla. Entonces, esa es la primera oportunidad y eso se conoce como multifamily o edificios completos de vivienda para la renta. Eso debería estar estallando en Colombia. No lo hacen nuevamente por el problema de la financiación. Pero si existiera capital, ahí hay una oportunidad clara. Y está pasando lo mismo en todas las ciudades. El alquiler está disparado. Está disparado porque no hay oferta de vivienda. No hay oferta de vivienda. Ahora, en cada ciudad disfrazan el problema distinto. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Medellín hoy hablan de gentrificación y turistificación. Dicen que los alquileres se dispararon, que porque están llegando los americanos y está llegando gente de México, de Panamá, de Europa. Mentiras. No es porque están llegando ellos. El problema es que la producción de vivienda es mínima para lo que necesita una ciudad como esta. Segunda oportunidad. Y ha sido como la estrategia importante de nuestra compañía. Participar en nichos para tribus específicas o en productos que no sea el producto del común. Cuando uno mira el sector inmobiliario en Colombia, me enredo con esta palabra, commodity, sí, como volverse, sí, como comoditizar. Sí, comoditizar, se volvió todo commodities. Yo creo que muy motivado por la política de subsidios. El producto más fácil de vender era el de vivienda de interés social. Y el reto más grande de un proyecto es vender. O sea, ahí es donde hay que poner el pie, construir. La gente sabe gerenciar, manejar la plata, pues la gran mayoría sabe hacer esas cosas. Cuando uno habla de nichos es hablar de productos distintos para tribus específicas, nómadas digitales, productos de renta, hotelería, hacer las cosas distintas. Hay oportunidades grandes. Hay una cantidad de tribus con poder adquisitivo que nadie las está atendiendo porque el 80% o el 70% del mercado inmobiliario se fue a hacer un producto estándar, un producto que es industrializado, un producto que llama vivienda de interés social y por eso todos están sufriendo. En eso de los nichos hay un producto particular que es un producto institucional que es el producto de hotelería y yo creo, o de rentas cortas, que hay otra oportunidad gigantesca y es que ciertas ciudades del país
particularmente Medellín y Cartagena, están de moda, más Medellín que Cartagena. Sí. Y Colombia, como un país, es un país sumamente atractivo para el turismo. Ubicación geográfica, el clima, el tamaño del país que permite tener una infraestructura importante. Entonces, pues ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena tienen unos aeropuertos internacionales. El de Cartagena y el de Medellín, pues con mucho por mejorar, pero son ciudades donde tú ya llegas y hay un hospital de tercer nivel, de cuarto nivel, donde hay equipamiento de ciudad. Ahora, de todas esas ciudades resalta Medellín y Bogotá por su equipamiento. Somos económicos y digamos que el mundo va poniendo de moda ciertos sitios y esos sitios se van recalentando. Entonces, hoy uno mira o uno compara la península de Yucatán, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, contra lo que es Cartagena hasta Santa Marta, Barranquilla, Santa Marta, son distancias parecidas, sí. Pero vaya a un restaurante allá y vaya a un restaurante en esta zona, hace toda la diferencia. Usted puede ir a un restaurante en Cancún donde le cuesta una comida por una pareja $1,500. Uh-huh. O sea, hay una diferencia significativa de precio. Entonces creo que ahí hay una oportunidad interesante por todo lo que decía, el clima, la gente, la infraestructura. Colombia se ha posicionado bien y particularmente Medellín lo ha hecho muy bien a nivel internacional. Lucas, mira, con todo lo que nos has contado nos despejas muy bien todas las dudas, por eso necesitamos llamar a un experto. Te doy las gracias por este espacio que compartís con nosotros. Quiero hacerte la última pregunta y es, si te pusieran los zapatos de un actor que quiere entrar en este mercado o uno que ya está, ¿vos qué le recomendarías? Bajo endeudamiento. Ojalá proyectos no muy grandes. O sea, casi que hay que hacer una matriz de riesgo. Esto es un negocio de riesgo. Y dentro de esa matriz de riesgo, uno debería preguntarse las siguientes cosas. ¿Es la tierra aportada o no es aportada? Porque muchas de las compañías que entran a este negocio están comprando tierras y se consumen la liquidez en la tierra. La tierra debería ser aportada. Uno solo debería comprar una tierra si ya hay garantizado un proyecto. Segundo, ¿el producto es comercial o no? Es un producto que consideras que llegas a punto de equilibrio antes de 6 meses, 12 meses, 18 meses. Esa es una pregunta muy importante. Es una bola de cristal, pero hoy hay que estar muy atento de eso. ¿Cuál es la forma de pago de los clientes? ¿Es 30-70, es 70-30? Depende de subsidios, depende de algún trámite. Porque hoy los niveles de apalancamiento están acabando con muchas compañías, lo están metiendo en dificultades a muchísimas compañías. Entonces, al final del día, yo lo que diría es haga una matriz de riesgo, identifique todos sus riesgos y si quiere entrar a esto, pues evalúe esa matriz porque este negocio se convirtió en un negocio de manejo de riesgo. Perfecto. Lucas, no, te doy las gracias por acompañarnos en este espacio. Necesitamos llamar a un experto para entender todo lo que está pasando en construcción, entender tu origen, cómo sale todo el desarrollo de trazos urbanos y esto hacia dónde va y dónde siguen existiendo oportunidades. Él es Lucas Gómez, el gerente y fundador de Trazos Urbanos. Lucas, de nuevo, mil gracias por el espacio. Alejandro, hermano, muchas gracias. Feliz tarde. Lucas.